Jesús calma la tempestad. Bien, seguimos con estos episodios de la vida de Jesús. Ya nos quedan poquitos para terminar esta primera etapa. Este episodio se encuentra en Mateo capítulo 8, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8. Y vamos a hacer una pequeña introducción. En este relato vemos la humanidad del Señor. Jesús ha trabajado intensamente y casi más allá de los límites de su fuerza física. Se sentiría muy fatigado y duerme profundamente. En ninguna otra ocasión se menciona su sueño. No obstante, es obvio que tenían que dormir y también alimentarse. Jesús era un humano, era un ser humano, era Dios hecho carne, pero mientras estuvo aquí en la tierra, él era 100% humano y se cansaba y tenía hambre como todos nosotros y fue tentado en todos. Entonces Jesús es un ejemplo, un modelo a seguir en todas las áreas, como un ministro, como un predicador, como alguien que sirve a Dios, nos deja también un modelo. Hay un tiempo para servir, hay un tiempo para descansar, hay que dar lo mejor de cada uno, pero hay que cuidar el equipo, hay que cuidar este instrumento que Dios nos ha dado. Si nosotros nos quedamos sin voz, no podemos hablar. Si nos quedamos sin vista, difícilmente podamos preparar clases y cosas similares. Así que tenemos que cuidar nuestra salud. Lo vemos y lo aprendemos de Jesús. Él necesitaba dormir y durmió. En el transcurso del viaje se levanta una de las repentinas tempestades que caracterizan a esta extensión de agua. El mar de Galilea está circundado de cerros y las tormentas se encajonan en la hondanada, agitan profundamente el mar y hacen casi imposible el gobierno de la embarcación. En esa ocasión estaba la pequeña barca, estaba en medio de una tormenta. Dice que por las características del mar de Galilea, recordemos que estaba bajo el nivel del mar y todo lo que le rodea estaba mucho más nivel, entonces como que estaba en un recipiente o algo así. Entonces ese encajonamiento hacía que de repente se formaran tormentas, olas. Las olas golpeaban contra la- la- las, las piedras de la costa y así se agigantaban y esos traían a otras y así. Entonces era repentino. El tema de las tormentas era algo repentino. Incluso estos experimentados marineros, pescadores, sí, que navegaban, experimentados pescadores, eran sorprendidos por este tipo de tormentas. Y ahí estaba Jesús con ellos. Esta tempestad es tan grande que espanta a los discípulos, a pesar de estar acostumbrado a tormentas en el mar. Y despiertan a Jesús y le dicen un poco resentido: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Eso dice Marcos capítulo 4, versículo 38, y hemos leído la versión de Jerusalén. Solo Marcos nos dice las palabras que Jesús dirige al mar. Y cuando Jesús habla con el mar, le dice: calla, enmudece, como si fuera un animal feroz, como si lo estuviera mandando a la cucha. El hecho de que cesa el viento y sobreviene una gran bonanza, una gran tranquilidad ahí en el mar, señala que Jesucristo tiene dominio sobre la naturaleza, lo cual es evidencia de su deidad. Jesús es Dios. En este cuadro vemos a un hombre, 100% hombre, cansado, durmiendo, y vemos a un Dios, 100% Dios, teniendo poder y autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza,
increíble este pasaje y algunas lecciones prácticas que podemos sacar de él. Yo he notado aquí poco, seguramente te han venido alguna más en la mente. Ser creyente nos libera de pasar por momentos difíciles. De este episodio uno puede aprender que aún los discípulos, que aún siendo discípulos de Jesús, tuvieron que enfrentar momentos difíciles. Aún estando Jesús en la barca, la tormenta los sacudió de un lado para otro. Como hijos de Dios podemos enfrentar tormentas en esta vida que nos sacudan de un lado hacia otro y que nos dé la impresión de que acá se termina todo. Entonces, no estamos liberados. Esto es bueno saberlo porque después sucede un momento difícil y muchos creyentes quieren dejarlo todo. Quieren dejar todo y volverse atrás, y esa es una idea equivocada, porque cuando hay tormentas en la vida, también hay un Jesús que las calma. Hay que apartar tiempo para descansar. De Jesús aprendemos que Él descansó, confió en sus discípulos y se echó un buen descanso, durmió, estaba profundamente dormido porque se había sacudido hacia todos lados, puso su cabeza en un barandal y además de eso, imagino que la tormenta le habrá salpicado, le habrá mojado. Yo creo que cuando uno lo mojan, inmediatamente se despierta, pero él tuvieron que sacudirlo y de mal genio, decirle, Señor, no temes que perecemos. Y ahí es cuando se despertó Jesús. Otra lección que uno aprende es que en los momentos más difíciles estamos en manos del Padre y estamos seguros. Siempre podemos tener esta confianza. En los momentos más difíciles, Él siempre está. Y podemos confiar en Él. Como dice la canción, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Podemos estar seguros en Él. Y otra lección que encontramos aquí, relacionada, muy hermanadas con la anterior, es que Dios está al control, aunque parezca dormido. Hay situaciones que parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Él está al control y nada ha escapado de su señorío. Vamos a otro episodio. Cristo libera a 2 endemoniados gadarenos. Hemos puesto acá el mapa para que lo podamos ver. ¿Sí? Jesús estaba aquí. El grueso de su ministerio lo desarrolló acá en Galilea. Seguramente estuvo enseñando cerca del lago, probablemente en Capernaum, muy cerca. Jesús aprovechaba mucho los anfiteatros, los auditorios naturales que le ofrecía el lugar. A veces se ponía en una barca y desde allí, usándola como púlpito, enseñaba a los que estaban en la orilla. A veces se ubicaba en un monte y desde ahí le enseñaba a la gente que estaba en las laderas del monte o en los valles. Entonces aprovechaba la geografía del lugar como un anfiteatro natural. Entonces de aquí cruzaron el mar de Galilea y aquí tuvieron la tormenta. Si tuviéramos que marcaríamos por aquí, por algún lugar de la costa, las parábolas del reino, ¿sí? Acá en el mar de Galilea, Jesús calmando la tempestad, y después lo vemos llegando del otro lado, y él llegaría a esta provincia que es Decápolis, a esta ciudad que se llama Gadara. Y la gente que vivía en Gadara les decían gadarenos.
Y esta historia de los Gadarenos está en Mateo capítulo 8, 28 al 34, Marcos 5, Lucas 8. Nuestro Señor y los discípulos arriban a la orilla oriental del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos, a la tierra de Gerasa. Mateo afirma que dos endemoniados salen al encuentro de Jesús. Pero Marcos y Lucas mencionan a uno solo. ¿Cuál de los dos tenía razón, Mateo o Marcos y Lucas? ¿Eran uno o eran dos? ¿Se contradice la Biblia? Muy probablemente hayan sido dos. Y uno era el vocero. Y uno hablaba y entonces por eso es que Marcos y Lucas se focalizan en él. Y también puede ser que uno era más conocido que el otro. Imagínate que se convierten el presidente de la nación y su chofer. Entonces en las iglesias y en el periódico y en todos lados van a decir, el presidente se convirtió. Y la conversión el chofer va a quedar como en un segundo plano, opacado, tapado, como que es mucho más noticia, es mucho más llamativo, y puede que uno de los dos sea famoso, más famoso por lo que era, porque luego vamos a ver lo terriblemente desastroso que era, lo peligroso que era, o, o puede ser famoso por su futuro, por cómo llegó a ser, ¿sí? Tal vez de los dos endemoniados, uno pasó a ser reconocido en la historia de la iglesia y el otro quedó en el anonimato, tal vez volvió a la misma vida, que no sabemos. ¿Mm? Entonces cuando Jesús llega a la orilla, creo que tengo ese texto bíblico, acá está. ¿Qué característica noten en los endemoniados? Vamos a Marcos capítulo 5. Uno dice que llegaron a la orilla, llegaron y vino uno a su encuentro de los sepulcros, salió de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Sí? Yo fui resaltando con azul las características, me piden las características y me pareció que esta era una buena forma de destacar las características. Era un hombre, bueno, podemos decir que vivía en los sepulcros, pero luego lo dice también, así que lo marqué una sola vez. Vivía en los sepulcros, era un hombre con un espíritu inmundo, un endemoniado, uno o dos, según el relato que tomemos, eh, que moraba en los sepulcros, acá está, acá dice que vivía en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Sí? Esta es otra característica de él. No lo podían atar, que era peligroso, fuerte, tenía fuerza descomunal, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, o sea, una característica de él es que lo ataban con grillos y cadenas, más la rompías, ambos. Las cadenas eh, habían sido hechos pedazos por él. Se rompía todo y desmenuzaba los grillos. Y nadie le podía dominar. Esta es otra característica. Son todas muy parecidas porque habla de un hombre con una fuerza descomunal que rompía todo y nadie lo podía sujetar. Y siempre, de día y de noche, hablo de fuerza, pero un hombre con una fuerza, pues me quedé pensando, en realidad era una fuerza que venía del demonio, la fuerza era del demonio, ¿no? Y siempre de día y de noche andaba dando voces, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Entonces era muy conocido porque los que andaban por ahí escuchaban sus gritos.
Tal vez nadie iba al sepulcro, muy pocas personas iban, perdón, al cementerio, porque estaba a los gritos por ahí. Y se hería con piedras. Eso es algo que suelen hacer los demonios. Los demonios procuran, dice que Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir. Entonces él procura dañar, destruir al ser humano que lo transporta. Por más que le sirve, quieren destruirlo. Todo los daños que puedan hacer, lo van a hacer. Entonces, de esta manera respondemos esta pregunta y tengo una segunda pregunta. ¿Cómo podría explicar que Jesús permitiera ese gran perjuicio económico a los ciudadanos gadarenos? ¿Cómo se puede explicar? Porque entonces cuenta el relato, no hemos leído el texto bíblico. Bueno, de acá en adelante consideramos algunos milagros. Ya venimos de 36 videos, estamos ahora en el 37. Entonces, hay cosas que se repiten. Entonces, ah, vos tenés la posibilidad de, con las herramientas que has adquirido hasta aquí, podés leer este milagro, podés leer otros y encararlo solo con las herramientas que tiene. Por eso no hay detalles que no profundizamos y que, bueno, cuando te sumerjas vas a encontrar mucha más riqueza de la que estamos poniendo ahora aquí en este video. Entonces, estos el endemoniado, cuando viene Jesús para liberarlo, el demonio, entonces Jesús le pregunta, ¿y cómo te llamas? Le pregunta. Es el único lugar donde le pregunta a un demonio cómo se llama. No tenemos evidencia de que Jesús conversara con los demonios. Más bien les decía que se callaran. No dialogaban. Es la única oportunidad que parece haber un diálogo. ¿Cómo te llamas? Le pregunta el nombre. Y el demonio dice, Legión, porque somos muchos. Y entonces, este demonio o estos demonios le suplican que no los envíe al abismo antes de tiempo. Entonces nosotros podemos aprender de este episodio que los demonios saben cuál es su destino. Sabes que van a ser enviados al abismo, al lago de fuego y azufre, ese es su destino. ¿Sí? Entonces dice, no nos mandes, dejarnos hacer un poquito más de, no nos mandes tan temprano, tan rápido. Entonces, permítenos ir. Entonces Jesús le concede ir a unos cerdos que había allí. Y dice que eran como 2000 cerdos. Entonces los demonios salieron de este hombre o de estos hombres y se fueron a los cerdos. Y los cerdos empezaron a correr como locos y se desbarrancaron. Cayeron por un barranco y murieron como 2000 cerdos. Una pérdida económica sumamente grande. ¿Sí? En este momento no tengo claro cuánto vale un cerdo, pero es mucho dinero. En 2000 era mucho dinero. Entonces, el tema es que los cerdos eran animales inmundos para los judíos. ¿Sí? Y criar cerdos es un negocio ilícito. ¿Sí? Entonces ellos no podían, no debían criar cerdos. Podían haber criado ovejas, gallinas, corderos. Corderos son las ovejas, ¿no? Vacas, tantos animales que podían haber criado. Para los judíos no les estaba permitido, la ley decía que no se podía comer cerdos. Entonces estos criando cerdos allí. Entonces, ¿a quién le reclamás? ¿Mm? Si vos tenés algo robado y te lo roban, ¿a quién le vas a reclamar? ¿Vas a ir a hacer la denuncia? No puedes hacer la denuncia porque estás en falta. Entonces ellos no tenían derecho al reclamo, porque no estaba bien lo que hacían. Podían dedicarse a algo productivo,
bueno, ¿sí? Para, para, para los demás, para sí, para sus familias. Entonces, de esa manera trato yo de explicar por qué perdieron esa cantidad de dinero. Lo cierto y lo real que una vez más vemos el poder del Señor Jesucristo desplegado, ¿m? Desplegado, recién lo vimos, desplegado sobre la naturaleza, sobre el viento, sobre el mar, ahora sobre el demonio. Uno, era una legión, eran muchos. Entonces, y siempre, dice la Biblia que eh, todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Entonces, Dios tiene un plan maestro y, uy, no puede Jesús decir, uy, no me di cuenta. No, los tendría que haber mandado a otro lado los demonios. No, no. Dios lo permitió porque Él sabía, Dios no da puntada sin hilo. Él sabía que eso era algo útil. Dios estaba tratando con estas personas. Le dio libertad a este hombre, pero también estaba tratando con estas personas, estos empresarios porcinos. Bueno, hacemos una pausa en esta parte de los evangelios y luego continuamos con otro video. Que Dios te bendiga.